Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 10, ¿por qué Sky no le contesta a Papay? Basados en el libro. Pan, ¿peleaste con Sky? Pai. Un silencio como este definitivamente dio en el blanco. A Pai le gusta decir Sky esto, Sky aquello. No es el único que conoce Sky, incluso los peces en el estanque conocen Sky. Pai, no peleamos, pero no sé qué pasó, no puedo encontrar el problema. Pai, ni siquiera tiene tiempo de abrir la puerta del dormitorio para tomar las cosas que colgué para él. A Pai no le gusta estar enojado, pero si está enojado da miedo. Pan, lo siento por Sky, tener que lidiar con Pai en este estado de ánimo, pero podría estar bien. Convertir a un gigante gentil en un gigante malvado no era normal. Pai esperó 3 días más. 3 días completos le envió mensajes que Sky no leyó. Llama pero Sky no contesta. Va a la universidad pero no le encuentra. Va al apartamento de Sky y le dicen que no lo han visto. Entonces, se las arregló para usar el mismo método que antes, usando otra tarjeta SIM para hacer llamadas. Antes, cuando Sky no contestaba el teléfono, no pensaba mucho, pero ahora, al escuchar la señal del tono de llamada, se sentía como una vieja sensación loca. Ambas manos estaban empapadas de sudor cada vez que pensaba que escucharía la voz de Sky, pensó. Sky, hola. Resulta que, cuando lo escuchó, apretó el puño y apretó los dientes porque su ira se desbordaba. Puedes recibir llamadas de otros números, pero no de mi número. Sky, hola, ¿puedes oírme? La primera vez que invocó a Sky todavía no sentía nada, pero ahora no podía reírse. Pai, mientras no sea yo, ¿puedes contestar el teléfono? Sky, Pai. Pai, parece que aún recuerdas la voz de tu novio. Pai sabía que era malvado, pero realmente no podía evitar preocuparse y pensar demasiado. Le preocupaba que se volviera a enfermar o que no estuviera bien. Pero al escuchar su voz, puedes decir que está bien. Simplemente evitó su rostro y no sabía si era por vergüenza. Esto hace que la gente que no sabe hable más fuerte. Pai, si no llamo desde otro número probablemente no me contestes. No estoy de humor para jugar. Esta vez Sky se quedó completamente en silencio hasta que la persona de este lado trató de convencerse a sí mismo de calmarse. Tal vez tenía razones que no podía imaginar. Tal vez esté ocupado como afirmó Pan. Luego su tono de voz se volvió más débil, pero todavía un poco desilusionado. Pai, ¿dónde estás, Sky? Estoy preocupado. Yo. Su voz tembló como si estuviera a punto de llorar, pero tan repentinamente que Pai pensó que había oído mal, especialmente con la siguiente frase que dijo Sky en un tono frío. Sky, ¿a dónde voy o lo que haga no es asunto tuyo? Pai, ¿por qué dices esto? Pai frunció el ceño, sus ojos se entrecerraron agudos y peligrosamente. Sky, he hecho esto antes, ¿no lo sabes? Pai, entonces dime lo que quieres. La persona al otro lado del teléfono se quedó en silencio por un momento y luego dijo con un tono burlón. Sky, estoy cansado de ti. Pai, ¿a qué estás jugando, Sky? No estoy de humor para bromear. No nos hemos visto en 2 semanas, no fuiste al departamento. Cuando fui a tu campus no estabas, y ahora me estás hablando así. Incluso si soy mayor, también puedo perder los estribos. Pai dijo con voz profunda. Si otras personas estuvieran frente a él, no le importaría cómo lo miraran o lo que pensaran, lo agarraría y lo golpearía. La persona del otro lado se rió. Sky, Pai, puedes estar seguro de lo que quieres, pero ¿no crees que en esta vida alguien pueda hablarte así? No eres el único que puede aburrirse. Puedo enfermarme de ti también. Pero estás tan atraído por mí. Creo que he terminado de usarte. Es divertido vencer a alguien como tú. La otra voz era tan fría e indiferente que el oyente se puso de pie. Pai, ¿de qué estás hablando? Pide comprensión, como ya lo ha hecho antes. Jugaba y se divertía pasando el tiempo, pero su corazón no cree. Sky, no creo que seas estúpido. Sé que entiendes lo que quiero decir. Estoy huyendo de ti, así que deberías saber lo que estoy pensando. ¿Sabes? Trato de evitar morirme de risa cada vez que me compras algo todos los días. Ya no quiero ser tuyo y deja de llamarme, apestas.